Mi querido Lenin, mi querido Diego, mi querida Rodi, bienvenidos sean. Estamos muy emocionados. Primero que nada es el primer capítulo de Contémonos Historia que estamos grabando 100% presencialmente. Ya, por fin se nos dio. Ya, después de tanto tiempo. Ay, Dios mío, no sé ustedes, yo ya me fatigué de mi computadora, de estar ahí sentado todo el tiempo. Pues yo vivo de eso, así que... ¿Qué te digo? No, yo sí me fatigo. Entonces, me emocioné. Además, es divertido el contacto así para poder interactuar, dialogar. Es más padre. Se siente más como plática, ya no es tan aburrido. Y tenemos aquí mi querida Rodi, que nos va a deleitar el día de hoy. ¿Cómo estás, Rodi? Bienvenida seas. Muchas gracias, man. Muy emocionada, como siempre. Muchas gracias por acceder a esta locura de programa que es esto. Pero tenemos... Niégamelo. No, es que digo, si hubiera visto los de ayer. No, y de verdad no tienes... O sea, ayer iniciamos con un estándar Sí. relativamente bueno. Y fue como... O sea, en el último capítulo terminamos hablando de las veces que me quedé dormido en clase. Y son muchas. Entonces... Ese recuerdo está cañón. No tienes el aire. Y conté varias anécdotas ahí que si quieren vayan a escucharlo. Próximamente va a estar ahí. Pero bueno, traemos un tema muy interesante. A mí me gusta mucho. Es muy apasionante. Ya como saben estamos hablando del mundo antiguo. Mundo griego para ser específicos. Y vamos a hablar el día de hoy, como hablamos del antiguo Egipto, la arquitectura egipcia, que es muy interesante también. Mi querida Rodi accedió a que nos complaciera con un poco de la arquitectura clásica, que todos conocemos, porque seamos honestos, pensamos en Grecia y lo primero es el Partenón. Entonces son las imágenes que siempre tenemos. Entonces, la mesa es tuya totalmente. Yo estoy todo eso. Pues muchas gracias. Debo decirles que gracias por invitarme. Sé que el capítulo de Egipto les gustó mucho. Sí. Pero de Grecia va a ser muy diferente. Porque hablar de Grecia es muy complicado. Es mucho más difícil que hablar de Egipto. Porque como les dije, la arquitectura egipcia es muy monolítica. O sea, para los 3000 años es muy similar. Pero lo que sucede en la arquitectura griega es que es muy reactiva. Entonces, de acuerdo con lo que está sucediendo en la historia, surgían nuevos movimientos arquitectónicos y estilísticos del arte en general. También algo que me parece como interesante es que en Egipto, la arquitectura egipcia se quedó dentro de Egipto. Sí es cierto que pues, tiene influencias, como ustedes mencionaron, de Micenas, en Creta, etc., pero la pirámide no se tradujo a Creta. Y la arquitectura griega sí, salió de lo que era la Ilíade, pero también salió cronológicamente, porque después se intentó hacer arquitectura griega clásica en el Renacimiento, en Roma, en el Neoclásico. Entonces, por estas traducciones temporales también, es una arquitectura que es muy poco misteriosa. O sea, lo que yo les puedo decir es muy poco porque hay muchos estudiosos al respecto desde el inicio de los tiempos. Los mismos griegos hablaban mucho al respecto. Entonces, pues sí es una arquitectura compleja. Yo voy a intentar hacer esto lo más ameno posible para que cualquiera pueda entender arquitectura para que clásica. no se duerma. Sí, va a estar consciente de la onda. Justo para que van a empezar a dormir. Pero bueno, si a alguien le interesa, creo que hay dos autores interesantes, si alguien quiere ver cómo. El primero es Vitruvio, que fue un arquitecto romano que habló de los griegos, y esa es como la parte constructiva, es muy interesante. Y la segunda, que es un arquitecto que a mí me gusta mucho, se llama Vincent Scully, es contemporáneo, es un arquitecto inglés, y él tiene un libro precioso que se llama The Earth, The Temple and the Gods. Entonces es muy bonito. O sea, si les interesa, pues esto. Yo solamente les voy a hablar de cómo la arquitectura respondió a la sociedad clásica y cómo respondió también a la geografía. Contextualizándonos un poco, ustedes ya hablaron de cuál era la geografía griega, pero me gustaría hacer como énfasis en que era una topografía muy accidentada. Había muchas crestas y particularmente el material que había en las crestas eran crestas calcáreas y marmóleas, y hago el énfasis porque no sé si ustedes alguna vez han visto un yacimiento de mármol o un yacimiento de roca calcárea, pero naturalmente es muy impresionante. O sea, no necesariamente es el material tratado, sino que la montaña se parte casi en sentido perpendicular y ves la laja completa. Entonces los griegos estaban enfrentados a esas crestas todo el tiempo y por eso se volcaron al mar. Era una topografía muy difícil,
Además, era una topografía que tenía muchas tempestades, sobre todo tempestades eléctricas, y tenían muchos temblores. O sea, de ahí su mitología, pero era algo que los egipcios jamás enfrentaron y que arquitectónicamente se influenciaba mucho. Luego, como ustedes dijeron, los griegos no eran unos, sino que había varias polis y cada polis tenía su propia personalidad. Y como la arquitectura responde a la personalidad propia, no se puede hablar de una arquitectura general. Pero, particularmente hablando de arquitectura, no sé si funciona igual en historia, no analizamos polis por polis. O sea, no es arquitectura ateniense, espartana, etc., sino que se divide en 3 zonas principales. La primera está al este, que es la zona de Eubeda, que es como una isla separada del continente que como que bordea toda la península. La parte del sur, que es el Peloponeso, de lo que ustedes han hablado. Y la última está entre las dos, en el sureste, que se llama Ática, sobre el continente. Y la arquitectura que nosotros entendemos como clásica es la arquitectura ática, particularmente de Atenas. Entonces esa es la que yo les voy a hablar. Hablando de la personalidad griega, también es muy diferente a la egipcia. Los griegos tenían en común, se llamaban helenos a ellos mismos, y tenían en común su mitología sobre todo. Y la mitología hablaba de un orden que era el logos contra el caos. Pero el logos, a diferencia de los egipcios, era un equilibrio que no solamente era natural, sino que el hombre también podía provocar. Y de ahí sale la lógica. Siempre se preguntaban por qué. Pero esta lógica también se reflejaba en lo natural. Entonces, no hay formas naturales que sean caprichosas. Ellos creían que todo lo natural tenía un sentido, pero todos los griegos, en todas las áreas de su saber, decían que era muy complicado leer la naturaleza. Había muchas formas y no les gustaba que hubiera tantas. Entonces eso en la parte filosófica se traduce en Platón con el mundo de las ideas, se traduce en la parte matemática en Pitágoras, en todo es número, pero en la parte arquitectónica también se traduce en esta es la forma. No tienes por qué hacer más formas que esto porque ya te las simplifiqué. De ahí surgen las escuelas arquitectónicas que después se recuperan en el neoclásico, pero estos son los primeros manuales de arquitectura que tenemos. Además, los griegos buscaban una cualidad que se llamaba arete, que era la excelencia en todas las cosas, y buscaban el arete a través del ágones, que era a través de la agonía, pero a través del esfuerzo sobre todo. Pero la cualidad del arete hablaba de que no podía haber excesos. Entonces, a pesar de que si era una sociedad más terrenal, no era una sociedad desmedida como lo fue Roma después. Y esto de no hay excesos se refleja en no hay especialistas tampoco. O sea, si yo era arquitecto, no solamente podía ser arquitecto, porque si ya había alcanzado la excelencia en la arquitectura, ¿por qué seguías metiéndole ahí? O sea, tenías que buscar otras áreas de saber. Y eso, en arquitectura también se traduce en espacios multidisciplinarios. La sociedad era multidisciplinaria y el espacio también tiene que ser multidisciplinario. Eso es un concepto que me gustaría abordar porque actualmente eso no existe. Hay un concepto urbanístico que se llama on-program spaces, o sea, espacios sin programa, que quiere decir que son espacios para que el usuario se los apropie. Pero actualmente no tenemos eso. Si tú vas a un parque, si tú vas a una plaza, hay una silla, entonces siéntate. Hay un lugar de ejercicio, ejercítate. Hay un mirador, espera, contempla. O sea, como que todo el tiempo el espacio te está diciendo qué tienes que hacer. Que es justo lo que me comentabas, ¿no? Que es diferente en el Parque México. Ajá. O sea, que tienes este explanado donde hay gente jugando con sus perros, hay otros haciendo sparring, hay otros lanzando el frisbee, hay otros bailando. O sea, son estos espacios que ya no se han dado en la actualidad. Son espacios que solamente están ahí para que el usuario haga lo que quiera con ellos. Y esos espacios desaparecieron porque el usuario se cansó. El usuario dijo, ya no quiero hacer esto, y dejó de involucrarse con la arquitectura. Que haya tantos edificios multidisciplinarios en la Grecia clásica habla de una sociedad que le interesaba la arquitectura, que se apropiaba de ella y que la vivía, ¿me entienden? O sea, habla de que la sociedad sí jugaba con el arquitecto y sí le respondía a los juegos arquitectónicos que el arquitecto proponía. Les voy a hablar de urbanismo, que no es lo mismo que hablar de arquitectura, claro, porque una de las mayores aportaciones de los griegos fueron las polis, y sería una omisión muy grave hablando de arquitectura clásica. Lo que no les conté es que los griegos tenían una dificultad agrónoma muy grande, la agricultura muy difícil, y se cree que era porque el suelo fértil ya estaba erosionado desde la antigüedad. Entonces, eso hace que los griegos tuvieran mucha libertad, se podían establecer donde ellos quisieran. Los egipcios no, porque solamente estaba el Nilo, y el Nilo era la tierra fértil, entonces, ¿por qué nos íbamos a alejar de la tierra fértil? Pero como los griegos sabían que todo era difícil, tienes toda la Ilíada para establecerte donde tú quieras. Y más, porque como les gustaba viajar a los infelices. Exacto.
Entonces, no hay como un cuerpo de agua que rija, no hay una zona que digan, es que esta era la fértil, que sí se vio, por ejemplo, en Mesoamérica. Pero los griegos no tenían eso. Lo que hay que entender de la arquitectura clásica es que además era una arquitectura muy orgullosa, porque la arquitectura clásica es la respuesta que tienen los griegos después de haber vencido a los persas, que eran sus enemigos máximos. Entonces las ciudades griegas se establecieron justo donde estaban las anteriores, o sea, pudiendo tener todo lo anterior, dijeron, no, tú me destruiste esta y aquí va a ser la nueva porque se puede y nos volvemos a levantar y listo. Entonces, ese es el caso de Mileto. Mileto era una ciudad portuaria y el primer urbanista del mundo se llama Hipódamo de Mileto. El proceso de cómo se hace la ciudad lo documenta Aristóteles, entonces como que ya hay una normativa de cómo debía quedar la ciudad. Y lo que hace Mileto, como la ciudad estaba completamente destruida, era tabula rasa, se da cuenta que no hay ningún referente urbano que le recuerde a la Mileto anterior. Y lo único que se quedó es el litoral, es la península, porque es una ciudad en mar. Entonces lo que hace Mileto es que saca dos ejes perpendiculares a estos litorales y crea una retícula. Además, se da cuenta de que lo maravilloso de Mileto es que es un puerto. Entonces, le cede a la ciudad un espacio muy grande para su puerto, donde es todo el frente marítimo, es el puerto de Mileto. Y además se da cuenta que el puerto no solo responde al mar, sino que también responde a su ciudad. Entonces decide cederle un espacio de la parte habitacional y le mete tantito al puerto. Se ve como la T. Así está el mar, la T y aquí como... Esta parte céntrica es lo que evoluciona como ágora, que es la parte central, que es un on-programmed space, o sea, es un espacio abierto, donde el pueblo de Mileto se lo apropia. Ahora, algo que quiero comentarles hablando de urbanismo es que el urbanismo es la rama más difícil de la arquitectura. Muy. Porque las ciudades son salvajes, o sea, las ciudades son bestias y crecen como pueden. O sea, el urbanista, por muy planeada que esté, es muy difícil contenerla. Pasan un montón de situaciones sociales que el urbanista jamás predijo. Y muchas veces yo siento que somos muy duros con los urbanistas de ¿por qué México no se ve como Barcelona? ¿Por qué no se ve como París? ¿Por qué no se ve como Londres? Esas ciudades que están perfectamente planeadas son producto de una brutalidad inmensa, porque lo que se hizo es que se borró completo todo lo que había antes. Y la propuesta arquitectónica es muy ordenada, pero es muy ordenada porque no había nada, o sea, porque a los pobres los quitaron, los mataron, los movieron, les pasaron el tren encima, en el caso de Londres, entonces... Además de los bombardeos y de que, o sea, Claro. por ejemplo, Berlín la rediseñaron porque no quedaba nada, absolutamente nada. Entonces tienen un contexto totalmente distinto al de la Ciudad de México, que lo único que ha hecho es crecer. Exacto. Y como tratar de arreglar las cosas. Exacto. Los griegos de la época clásica sí tenían la tabla rasa porque los persas arrasaron todo. O sea, entonces como que la ciudad griega funcione tan bien, también es producto de que pues, les dejaron la tierra libre, ¿me entienden? Podían ordenar como ellos quisieran. El caso es que se dan cuenta de que esta fórmula que tiene Mileto no aplica para todos lados. Entonces Atenas lo ve y dice, precioso Mileto, yo lo quiero, pero yo estoy en una montaña. Los ejes que determinan Atenas son más aleatorios, o sea, Atenas hizo lo que pudo con los ejes e intenta hacer una retícula, pero no es un eje natural, así como lo tenían los Mileto y como lo tenían los cretenses y como lo tenían los egipcios. Entonces genera su retícula. Ahora, Mileto era un puerto, y si yo me encuentro con un muro, cuando llego a un puerto, pues no quiero comprar nada, ¿no? Entonces no era necesario que fuera una ciudad amurallada. Pero Atenas era una ciudad bélica, entonces Atenas sí tiene que amurallarse. Y Atenas genera un muro que se llaman muros ciclópeos, tienen 6 metros de profundidad, o sea, de ancho, de grosor. Y esto me parece muy loco en la arquitectura, porque les estoy diciendo que los griegos hablaban de todo, del porqué de todo, y había teorías de absolutamente todo, y de yo te explico cómo. Nadie explica cómo se hacen los muros ciclópeos, nadie sabe cómo están, y eran piedras sumamente grandes, o sea, debía haber una teoría ingenieril como el agua en las pirámides egipcias, como una teoría ingenieril que no está documentada en ningún lado, y toda la teoría que vino después también entendió que los cíclopes lo hacían, ¿me entiendes? Son casi de generación espontánea, como siempre estuvo el muro, lo hicieron los ancestros míticos y
bueno, me parece muy raro porque solo están, o sea, nadie sabe cómo, nadie sabe por qué, nadie sabe quién los hizo, tal vez los aliens, ahí sí les doy permiso. Sí, o sea, solo están, o sea, parecen, pero además nadie los explica, o sea, todos se referencian al mundo ciclopio y al 2021 seguimos hablando del siglo cíclopes, porque nadie sabe cómo. Pero es que aparte, ¿cuál sería la justificación de tener un muro de 6 metros de ancho? Eran muros bélicos. Sí, es que eran muy... Los atenienses los vemos como hombres que tocan la liria bien felices, bien contentos. Sí. Son de los más pederos que hay. Yo creo que hasta más pederos que los espartanos. Sí. De verdad no tienes una idea de las broncas en las que se meten los atenienses. Por babosos muchas veces, pero en general se metían en unas broncas que dices tú, mijo, ya bájale. O sea, es que eran los típicos todos. Sí, sí, o sea, se siente que de verdad los atenienses a veces eran inmamables, la verdad, pero... Mira estos bárbaros. Es que nunca he leído a Sócrates, amigo. Algo así me imagino de los atenienses. Insoportable, yo creo. La verdad, sí, pero sí es todo un caso Atenas. Es muy interesante ahorita lo que estoy diciendo de los muros. Y generan muchos problemas, o sea, son una bendición y terminan siendo una maldición esos muros a la larga. O sea, la guerra del Peloponeso es un caos y por esos muros terminan muriéndose casi la mitad de la población de Atenas. Por esos malditos muros, o sea, de verdad es un caos. Pero sí es muy... No me acordaba de esa incógnita de esos muros. Sí, entonces, nadie sabe cómo. Están ahí y están ahí. Pero eso es lo que marca la entrada a Atenas. O sea, tú sabes que entraste a Atenas porque cruzaste ese muro gigante, ¿no? Como Basingse. Ajá, algo así. Justamente. Pero lo que es interesante de Atenas es que las granjas se ponían a las afueras de la ciudad. Y lo que es interesante de Atenas es que el granjero no vivía junto a su granja. El granjero prefería vivir dentro de Atenas y cruzar de madrugada y cruzar de noche de regreso e ir a trabajar todos los días con desplazamientos enormes a pie. Y prefería estar adentro. Eso habla de que era una sociedad súper urbana, o sea, le encantaba la ciudad, les gustaba vivirla y querían estar adentro, o sea, querían pertenecer ahí. Entonces, Atenas tenía su muro y luego tenía como una dona de vivienda. Y las viviendas griegas, igual que les dije que para identificar la casa egipcia se necesita una columna, la vivienda griega tiene un patio interior, que todos ustedes como mexicanos reconocen, porque esa es la lógica de la hacienda colonial. Pero este patio era el centro y había una C junto. O sea, había un espacio del patio donde no había como construcción. O sea, no era un cuadradito, sino era solo una C. Y todos los techos se inclinaban hacia el patio. Eso después lo recuperarían los romanos mucho más inteligentemente que los griegos. Pero el caso es que vertían hacia el patio los muros, los techos. Y había dos espacios de la casa griega que a mí me parecen interesantes. El primero se llama exedra y es como un sillón de piedra que se encontraba junto al patio, pero hagan de cuenta que era un espacio cubierto, pero no interior. O sea, sí había techo, pero no había un muro ni una puerta para que tú entraras. Entonces estaba en contacto con el patio. Y lo que me parece interesante de esto es que yo creo que las necesidades humanas se repiten en los tiempos, particularmente en la arquitectura. Porque ese patio se traduce casi literalmente en la era victoriana. Es el patio donde... Es ese lugar donde los hombres salían a fumar y se separaban después de la comida y las mujeres tejían y cosían. Eso pasaba exactamente igual en la antigua Grecia. O sea, los hombres también se separaban y hablaban de política y hablaban de riqueza, y las mujeres también se separaban en ese espacio como cuando había que separar los dos roles, y eso se traduce en la época victoriana y es otra necesidad. O sea, los victorianos así lo hacían los griegos, hay que hacerlo así. O sea, solamente se volvió a dar. Ajá. Y el segundo espacio que es interesante es el oikos. El oikos es una traducción literal de lo que fue el megarón micénico. El megarón era el espacio del trono, era el salón del trono. Y tenía el trono, pero tenía una hoguera muy grande al centro con 4 columnas. O sea, 4 columnas, el lugar y el trono. Y ahí recibían los reyes a sus invitados. Y era gente que también solo se presentaba también. Y el chiste del megarón era que había mucho humo. Entonces, el techo tenía un hoyito para que saliera el humo, porque si no todos se ahogaban. Lo que es bonito del oikos... No faltó el pendejo que dijo, no, yo no le voy a poner el hoyito. ¿Qué le pasa a Juan? Así ya yo todo ahumado. Sí. Sí, no faltará el creativo, pero sí, perdón. Totalmente. Pero lo que es muy bonito, yo creo que es muy bonito del oikos, es que todo el mundo tenía su salón del trono. Era como su
su recepción, O sea, no su tenías sala. que ser un rey para... No, o sea, tener cualquiera, su- todas las casas griegas lo tenían. Y me parece bonito. También eso se tradujo al altar de Hestia que tenían todas las casas griegas, y como que la casa también se vuelve templo gracias a Loikos, porque ese era un espacio sacro también. La diferencia entre un artesano y un hombre adinerado era que el artesano tenía un taller en su casa. Y eso también es interesante a nivel arquitectónico y urbano, porque habla de que no había espacios de producción, o sea, los espacios de producción eran domésticos. Pero sí había espacios de comercio, porque es un taller, pero no es una tienda. Entonces, sí había mercados y sí se iban al ágora a vender y etcétera, pero lo producían desde sus casas. Y todas las casas son pequeñas, o sea, aunque fueras muy, muy adinerado. Y eso, de nuevo, habla de una sociedad que le gustaba estar en la calle, le gustaba estar afuera, le gustaba estar en el ágora donde estaba el chisme y donde pasaban las cosas, porque es su casa, ¿no? Sí, o sea, eso todavía se da. En París los espacios son muy pequeños, Claro. los departamentos, porque la gente está en la calle, o sea, la gente va a desayunar afuera, entonces como que no hay necesidad de que la casa sea grande. Perdón. Después de las viviendas está el centro de la ciudad y está el ágora. Ahora, el ágora es un espacio muy interesante porque es ese on-program space. Pero si tú quieres leer la sociedad de una polis griega, tienes que ver qué hay alrededor del ágora. Alrededor del ágora estaban los edificios más importantes de la ciudad. En el caso de Atenas son edificios de gobierno, son edificios donde se ejerce la democracia. Pero en el caso de Esparta está el estadio. Entonces, y en el caso de Mileto está el puerto. Entonces, así se lee la ciudad griega a través de su ágora. Esto fue algo que no entendieron los posteriores, no entendieron los romanos, no entendieron los renacentistas y no entendieron los neoclásicos. El ágora se definía por la vida política que se daba alrededor de ella. O sea, lo que definía el ágora respondía a los edificios que la circundaban. Y los edificios que la circundaban se ponían antes que el ágora. O sea, la gente se apropiaba de ese espacio residual, que al final era el espacio más importante. Pero eso es algo que los neoclasicistas no hicieron. Por ejemplo, ustedes piensen en el Zócalo mexicano. El Zócalo mexicano es perfectamente cuadrado y el Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana responden al Zócalo, o sea, se encuentran alineados con el Zócalo, no al revés. O sea, antes, en la antigua Grecia, lo que se pretendía era que el ágora fuera un espacio como auxiliar, que la gente se pudiera apropiar y se sintiera dentro del edificio público, y eso se perdió para siempre, o sea, no se ve en ninguna otra ciudad. En el ágora, les voy a hablar ahora de los edificios públicos que circundaban al ágora, y hablando de edificios públicos, sí les tengo que decir que Grecia nos deja mucho que decir. Los romanos tuvieron edificios públicos para dar y subastar, y los griegos sí tenían menos edificios públicos. Pero el más bonito se llama Stoa, y es un patio porticado, o sea, es una área muy larga, de 37.5 metros, que está en el ágora, y es un espacio cubierto, pero no interior, como el patio, como el excentro. Y yo creo que la Stoa era tan impresionante, tan bonita, porque era una extensión del ágora. Entonces, estaba el ágora, y si ustedes no están entendiendo qué es una Stoa, es los portales. O sea, tal cual. Esa es la traducción neoclásica de lo que era una Stoa griega. Y ahí pasaron mil cosas. O sea, si ustedes me dicen qué hacen en la Stoa, pues lo mismo que hacen en los portales. Había gente dormida, había gente descansando, había gente comiendo, había gente vendiendo, había gente enseñando filosofía, había gente gritando en contra del gobierno. Todo lo que está pasando ahora, eso pasaba en el on-program space, que era el centro de Grecia. El segundo edificio muy importante era el Volupterion, y ese edificio es muy feo. Útil, pero feo. Sí. Como varios que conozco. Sí. No digo nombres en específico. Pero el Volupterion era el Consejo de los Ancianos. Y el Consejo de los Ancianos es muy importante arquitectónicamente porque es el espacio techado más grande que se logró. Lo que permite techar un espacio muy grande es el arco de medio punto. Y los griegos no lo tenían, no lo inventaron, lo inventaron los romanos. Entonces, ese espacio podía albergar 700 personas, que eran los ancianos ciudadanos, que se reunían diario a hablar de cuestiones políticas. Ese era como una especie de parlamento, pero todas las decisiones que impactaban a toda la ciudad se llevaban a cabo en el ágora. O sea, el interior no es que le diera más importancia, sino que era más cómodo.
Y era una C de graderío con el centro un podio, nada más. Pero estructuralmente también es muy interesante porque ustedes piensan en Grecia y piensan en una columna aislada, porque así estaba todo. Pero, pues si yo tengo un graderío y pongo una columna aquí y alguien se sienta detrás de la columna, pues ya no se entero que es el del podio, ¿no? Entonces hay que poner las columnas pegadas al muro. Y si ustedes ven el Volauterion, está el muro y aquí está la columna como ligeramente exenta. Lo han visto seguro. Esto es lo que después se traduce como pilastra. Pero al hacer eso, hay un comportamiento diferente de las cargas. La carga de una columna se traduce así, pero al poner un muro que también le ayuda a cargar la columna, ya es una carga repartida. O sea, es un procedimiento matemático súper complejo de qué es lo que está recibiendo, cómo se tiene que descargar al suelo con un muro trabajando también. ¿Y por qué es tan feo el Volauterion ahora? Pues porque estaba techado con madera. O sea, y ahora pues la madera se perdió, ya no hay madera. Y sí, ¿por qué lo hicieron con madera? Pues porque te estoy diciendo que no pueden librar un claro muy grande, además hazlo de piedra que pese eso, pues no se podía, o sea, era lo más ligero posible. O sea, el principal material de construcción era el mármol. Sí, y la piedra, pero Se usa un techo pues, de puro mármol. No, sácate el Sí, no. entonces, Sí está difícil. ese claro no se podía librar. Pero imagínate, se te cae un pedazo del techo. Imagínate, tiembla y ¡cuac! Se chingaron a jugar. No, sí, o sea, digo, por eso también en Japón las hacen de papel, digo, y ya estás consciente de que se te puede caer encima. Pues mínimo que no me duela. Bloques de mármol lloviendo. Dude, me acabas de acordar, en Pompeya se encontraron hace poquito que un cadáver, hay más de 1500 cadáveres en Pompeya y encontraron un cadáver de una persona que literal le cayó un bloque encima de piedra caliza en la cabeza. Pobrecito, o sea, solo se ve que está el cadáver así, y la piedra así, en su cabeza. Y yo digo, pobre mijo. Solo se ven las piernas ahí. O sea, me da mucha risa la imagen. Pero imagínate, pobrecito, le deshicieron el cráneo. Algo así me lo imagino al pobre. Entonces sí, mármol, mal techo. Dios mío, perdón, pero es que la imagen es muy graciosa. Pues sí, o sea, como que la eres del Volauterion que está cubierto y lo ves ahorita y pues ya no está cubierto y te quedas como, pues qué padre. Qué Chido padre tu tu edificio. Volauterion. Pero espera, igual para hacerlo de madera, tuvieron que encontrar pues árboles muy grandes, ¿no? O sea, Claro. para que abarcar esa extensión, porque Claro. Y Pero- ese ve el ejemplo del comercio, o sea, Sí. porque, por ejemplo, es lo mismo también en Egipto no se dan tanto los árboles, entonces tenían un comercio muy importante con Grecia, que Grecia, no necesariamente hablando de Grecia continental, tenía muchos árboles, que digamos, porque lo está diciendo Rudy el comercio, pero lo que es el contacto, por decirlo de una manera, y también el comercio fenicio también es vital. Los fenicios son los comerciantes del mundo antiguo, punto. Los fenicios trajeron y comunicaron a todo el mundo antiguo. Es una pieza fundamental para entender el mundo antiguo. Pero estaban sí, muy peleados con los fenicios, ¿no? en general, pues, mira, puedes estar peleado, pero aún así te sigue trayendo las justo. cosas. Dices, Te voy a ver feo. te odio, pero te veo el lunes, cabrón. Pero sí, sí, Literal. bueno, sí. Pero sí son muy Los negocios importantes. son los negocios. Exactamente. Perdón por ese paréntesis. Y bueno, el último edificio público, que yo sí lo catalogo como edificio público, es el teatro griego. Y el teatro griego no se encontraba dentro de la polis y se encontraba afuera del muro cíclope porque se empotraba en la montaña. Ahora, el teatro griego por excelencia es el Epidauro, que fue hecho por Policreto, pero es interesante hablar de Policreto porque Policreto no era un arquitecto, era un escultor. Y actualmente la arquitectura sí tiene preocupaciones fónicas, o sea, el sonido también es una parte de la acústica arquitectónica, pero en la antigüedad no era. Las preocupaciones eran confort térmico, sombra y luz, o sea, por donde iluminar. Y el Epidauro funciona como un objeto, no funciona como un edificio antiguo, porque la forma arquitectónica responde a cómo rebota el sonido. Entonces, como que es muy lógico que Policreto haya sido escultor. Policreto es quien, igual que Mileto dice así se hace una ciudad, Policreto dice así se hace un teatro. Y entonces documenta un tratado, o sea, publica que tiene que tener 3 partes. La primera es el teatre, que es la parte del graderío.
la segunda es la esquene o la escena, que es el circulito del centro, y la orquesta, que es como la parte posterior donde se encontraba el coro. Y todos los teatros eran así. Yo digo que es un edificio público, particularmente en la arquitectura clásica, porque Pericles usó el teatro como un elemento educativo. Entonces, San Pericles. yo creo que sí, De verdad. sí cuenta como Es como un personaje, es increíble el personaje y es vital, o sea, es un personaje trascendental en la historia de la humanidad. Sí. Es muy importante. Totalmente. Pero todos los teatros eran iguales, porque por ejemplo así se hace y todos eran similares y se encontraban en la montaña como podía. En estas obras, siento que este era un gran momento para ser escritor, porque el mismo Pericles, el gobierno, motivaba a los escritores a sacar tragedias, o sea, los financiaba. Y aquí se dan todas las mejores tragedias del mundo antiguo. O sea, yo soy una gran fanática de la literatura griega clásica, pero eran en estos espacios donde estaba Esquilo, donde estaba Sófocles, donde... Claro. Todo, o sea, también se recitaba Homero, Sí. todo, absolutamente De todo. todo lo que se imaginó. También Aristófanes es un Claro. escritor muy importante de esta. Pues me gustaría invitarlos a, si ustedes no han leído literatura griega, por... Maravilloso. Y las comedias griegas son muy divertidas, la verdad. Sí, honestamente, sí es literatura pesada, pero vale la pena, honestamente, creo que vale la pena. Algo que también me parece muy importante de estos autores, particularmente Esquilo, Sófocles y Aristófanes, es que actualmente se vivió el teatro de una manera en la que nunca se había vivido. Porque, incluso después, si tú escribes una obra de teatro, dejas el texto, es un texto para ser representado, por supuesto, pero todos los teatros lo adaptan como pueden, ¿entienden? O sea, como que la obra queda ahí y hay escenógrafos, hay diferentes versiones de la obra, etc. Estos escritores sabían exactamente dónde estaban sus personajes y dónde estaba el coro. Entonces, más allá de una intención narrativa, que sí la tiene evidentemente, cuando hay un diálogo del coro es porque usualmente está sucediendo algo escénico sobre la escena, que no quiere que el oyente lo vea, ¿entienden? O sea, como que atrae la mirada hacia atrás, hacia adelante. Las salidas del coro, las salidas de los actores también están marcadas en la obra, porque el escritor conocía el edificio, o sea, conocía todos los edificios y no importaba dónde. Entonces, eran obras que también se escribían para el edificio, ¿no? O sea, eso me parece muy bonito y no se da en ningún otro momento de la historia. Pues porque tenían ahora sí que el sello de cómo debe ser un teatro. Exacto, Claro, sabían exactamente cómo iba a Das estar. ese lujo. Por supuesto, pero como que es una forma diferente de escribir teatro, yo creo, porque... Bueno, yo no escribo teatro, pero seguro es diferente. Sí, claro. Claro. No deja tanto a la interpretación también de las adaptaciones. Sí, Puedes narrar todo como, exactamente como tú lo deseas. justo. Y el teatro, a pesar de que estaba a las afueras, estaba conectado con el resto de la ciudad a través de una vía que se llamaba Vía Panatea, particularmente en Atenas, era como el eje rector que recorría la ciudad entera. Mileto alguna vez dijo que para que una polis funcionara tenía que poder recorrerse de punta a punta en 2 días a pie. Si tú quisieras medir Atenas, tendrías que caminarla entera por toda la Vía Panatea y llegar hasta el Partenón, que es donde culmina la Vía Panatea, pues en 2 días nada más. Desde el Epidauro hasta el Partenón. Ahora les voy a hablar de la Acrópolis, que es donde se encuentra el Partenón. Es la parte más alta de Atenas y esa es la joya arquitectónica de Pericles. O sea, Pericles dijo, esto es mío, y así se recuerda a Pericles arquitectónicamente. Vincent Scully, de quienes habla de que los griegos tienen 3 preocupaciones fundamentales, inmortales en su arquitectura. La primera es la agonía de entender lo natural. La segunda es la benevolencia de aquellos que atestiguan los actos de los dioses, porque la arquitectura responde al terremoto y responde al rayo, que pues, era muy difícil controlar sin entender bien qué era la electricidad. Y la tercera es la santidad de la tierra por sí misma. Y eso es algo que se perdió también. La tierra es santa y por eso yo le pongo un templo. No es santa porque el templo está ahí, ¿entienden? El área donde se encuentra la Acrópolis se llama Témenos y ese era el terreno sagrado. Y también se encuentra dividido respecto al resto de la ciudad
por un murete, que ya no es un muro ciclópeo, es nada más. O sea, si yo estoy afuera, sí veo perfecto el Partenón, nada más es para dividir. Y lo primero que encuentro, si voy por la Vía Panatea, es es el templo de Atenea Nike, que está hecho por Calítrates. Un templo más pequeñito, Ajá. muy humilde, muy pequeñito, pero muy bonito. Sí, está justo a las afueras como del Temenos. Y lo siguiente que encuentro son unos, se llaman propileos, que es la entrada, es un pórtico similar a la estoa, más pequeñito, o sea, más, que igual era cuadrado. Mucha gente dice, igual que la estoa tenía como un espacio sí cubierto, o sea, y mucha gente dice que ahí albergaban a los peregrinos, porque en las festividades patrias. La verdad es que yo no creo, porque ya estaba sobre el Temenos, o sea, me parece muy raro que vayas a hospedar a alguien como posada en el recinto sagrado. Claro. Pero pues, tal vez sí, tal vez sean sacerdotes, tal vez sí. Cada quien. Exacto, les Yo no dejo por si ocupan. Pero lo importante de los propileos es que es una entrada muy marcada. O sea, yo no puedo entrar a la Acrópolis por donde se me dé mi gana. O sea, yo sé perfecto que este es la entrada. Y lo que estoy viendo a través de la entrada es perfectamente calculado, porque yo te indiqué por dónde entrabas, ¿me entienden? O sea, eso se da en la Acrópolis griega y es muy interesante. Ahora, dentro de la Acrópolis hay dos edificios. Uno es el Erectión y el otro es el Partenón. Voy a hablar primero del Erectión porque es el que más me gusta. y es el más bonito y nadie lo pela. Nadie lo pela, nadie lo conoce. Algo que deben entender es que sí, la Acrópolis era un recinto sagrado, pero más que religioso era un recinto bélico. Como les dije, es arquitectura clásica que responde a la derrota de los medos. Entonces, el planteamiento que tiene la Acrópolis se distorsiona de los ejes que estaban marcados en la Atena urbana. Entonces, como que se voltean un poco y el chiste de este voltear tantito es que se vea hacia el mar. El Erectión tiene unas columnas que se llaman las cariátides, que son las mujeres como hechas columnas, ¿no? Y es muy interesante esto, nada más para que sepan, las cariátides son todas las columnas que son mujeres, o sea, no solamente las del Erectión, pero el Erectión es como las más famosas. Y algo muy bonito de las cariátides del Erectión es que tienen un estudio de vientos, porque las cariátides están vestidas con una túnica y la túnica se les pega al cuerpo, pero se les pega al cuerpo desde donde viene la brisa marina. Entonces, eso habla de que había un entendimiento por parte de la arquitectura de dónde venía el viento, no solamente de dónde venía el sol. Y eso es algo que se recupera en la arquitectura bioclimática. O sea, sí estaban conscientes, solo no lo usaban, sí sabían perfecto por dónde entraba y por dónde salía el viento. El Erectión además es muy raro porque es un templo que tiene dioses, tiene semidioses, pero tiene héroes de guerra también. El Erectión es el primer monumento griego donde entran mortales, donde no entran semidioses. Y el Erectión se desplanta sobre una grieta, y esto habla de la santidad de la tierra, porque dicen que esta grieta la hizo el tridente de Poseidón. Esto se traduce como que hubo un sismo y se partió el piso, ¿no? Pero eso hace que el desplante del edificio sea muy complicado, ¿no? Porque pues, no solo es junto a la grieta, sino es sobre ella, la grieta. en una zona sísmica, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que eso funcione? Y el Erectión es muy elegante por la solución arquitectónica que propone. O sea, el recorrido que tiene, como hay una grieta, implica un cambio de niveles. Entonces tiene cámaras en diferentes niveles que van bajando hacia el mar, hacia la cariátide, que es como la última instancia que ve hacia el mar. Pero todas estas cámaras, o sea, es un edificio muy elegante. O sea, arquitectónicamente, si ustedes ven, se genera una espacialidad muy interesante. Y era una técnica muy compleja también, arquitectónicamente hablando. Ahora, hablando del Partenón, sí es todo lo que dicen que es. No está sobrevalorado. Totalmente. Muy cañón. El Partenón es la joya de la corona de Pericles. Y para empezar, tengo que decirles que el Partenón no es un templo, es un elemento bélico. En todas sus fachadas se encuentran representaciones de la derrota de los persas. En la fachada oeste se encuentra la gigantomaquia, que es la expulsión de los dioses a los gigantes.
En la fachada occidental se encuentra la Amazonomaquia, que igual es una guerra bélica, pero en todas gana el Logos, ¿me entiendes? O sea, ese Logos contra el caos siempre. En la parte meridional se encuentra la Centauromaquia, que igual es contra los centauros, y en la otra fachada se encuentra la guerra de Troya. Entonces, estas representaciones bélicas responden a qué es arquitectura clásica. O sea, toda la arquitectura clásica suele ser bélica, necesariamente. Y eso es algo que, si tú lees un tratado neoclásico sobre la arquitectura griega, no lo entienden. No entienden que era una respuesta a los medos y a una victoria apabullante. Son bien presumidos. Súper faroles, súper. Es el típico que te gana y empieza como, yo gané. Me la pela. Literal, justo. Mira. Totalmente, de todas las formas que pudieron. Faroles en todo lo Mal que plan, podían, ¿eh? Sí. Ahora, algo que no se menciona tanto del Partenón es que el Partenón, si yo estoy en el propileo, en la entrada parado, no me encuentro en la facha del Partenón así, ¡tas! Me lo encuentro de ladito, ¿entienden? O sea, está justo en Sí, diagonal. como en un ángulo de 45 grados. Ajá. Lo ves así. O sea, tú ves la arista, lo primero Ajá. que ves es la arista. Y eso, ahí en este gesto, Justo eso es lo que... es- Qué bueno que vas a hablar de eso. No sé. ahí está la excelencia de Pericles. Ahí está toda su... Si Pericles fue poderoso, si Pericles fue rico, está en ese gesto de inclinar el Partenón. ¿Por qué? Porque cuando uno inclina el Partenón, empiezo a diseñar yo volumétricamente. No es un diseño de fachada, no es un diseño cortical. Si nosotros vemos el zócalo mexicano, tú encuentras la fachada así, ¡tas! Es un diseño de fachada. La volumetría de lo que es la catedral, de lo que es el espacio del Palacio Nacional, no se lee. El Partenón se lee entero desde que tú lo ves. ¿Y por qué digo que este es el gesto máximo de la elegancia de Pericles porque hay una serie de espacios alrededor en un terreno complicado, ¿entiendes? Tengo tanto espacio que mira, ¿sabes? O sea, ni siquiera hay tanto, ¿sabes? Soy tan generoso con el edificio, puedo todo esto. Esto me parece súper elegante porque la sociedad griega era muy inteligente, era una sociedad muy culta. Si Pericles hubiera llegado con su corona de oro a vestirse de oro y como hicieron algunos faraones egipcios, el pueblo griego se le hubiera hecho que naco. Sí. Naco es, o sea, Sí. al inclinar así es una generosidad absoluta con el espacio y es una complejidad arquitectónica también magnánima porque yo experimento el edificio en dos frentes. ¿Me explico? O sea, ya no solo tengo que diseñar que la parte de enfrente se vea bonita, sino todo se tiene que ver bien. Y el Partenón se experimenta y se puede entrar desde todos los lados posibles. Esto es una complejidad arquitectónica en el interior también, porque como no hay un acceso marcado, la experiencia, era un templo al final, la experiencia religiosa que yo tengo que tener debe ser la misma desde donde yo entre. Entonces, se generan dos espacios en el centro, que son dos pronaos, y en el centro el naos, que son naves, y son cuartos donde solamente entraban los sacerdotes. Hay gente que dice que el templo griego también es un edificio religioso, es un edificio público. Yo no creo porque no entraban todos. O sea, como que yo no lo catalogo, pero sí hay teóricos arquitectónicos que dicen que sí es edificio público. El caso es que en los dos pronaos se encuentra Atenea y en el centro se encuentra el tesoro, o sea, los sacrificios para ella y etcétera, todo lo que era de ella. Es interesante que haya dos y que particularmente sea Atenea, porque Atenea tiene una dualidad. No sé si sabían eso, pero... Ajá. Hay una Atenea protectora guerrera y hay otra Atenea virgen que se veneraban de maneras distintas. Entonces, espacialmente, el Partenón también responde a esa creencia de la dualidad pues, de la diosa, ¿no? Y eso hacia adentro, ¿no? Les voy a dar una clase 101 de cómo leer un templo griego, solamente para que... Ilustranos, qué emocionante. Para que el siguiente fin de semana... Para que para el que- domingo que nos vamos a Grecia, vamos Sí. a lo Vamos a dar una vuelta por allá. Para que impresionen a las chicas. Exacto. Es un buen inicio para ligar. ¿Sabes cómo leer un edificio griego? De nada, baby. A ver, si yo les digo, el Partenón
tiene sección áurea, todos dicen sí, pero si te digo, a ver, ¿cómo sabes que tiene sección áurea? La sección áurea se mide súper básicamente en la fórmula 2n más 1. Esa es la fórmula. El Partenón fue un edificio muy innovador desde que empezó, porque todos los templos eran hexásteros. Eso quiere decir que en la fachada más estrecha tienen 6 columnas. El Partenón tiene 8. Eso hace que sea octástilo. Esa es la categorización de un templo griego. O sea, así le llamamos: octástilo, hectástilo, pentástico, etc. Tiene 8 columnas de frente, y como son 2n más 1, entonces tiene 17 columnas de lado. 16 más 1. Esa es la proporción áurea más evidente que uno ve. Ahora, para leer el templo griego, la parte de abajo siempre hay 3 escalones, y los 3 escalones rodean el edificio entero, por lo que les acabo de decir que se entra por todos lados. Estos escalones se llaman estilobato. ¿Okay? Si yo estoy viendo el Partenón así en fachada, está el estilobato, luego tengo el basamento de la columna, está el basamento, pero abajo del basamento, o sea, la conexión entre la columna y el estilobato se llama toro, y es un elemento horizontal, es como un cuadradito. Entonces está estilobato, toro, basamento, fuste, que era el fuste estriado, capitel. ¿Ok? Ahí terminamos. Hay un elemento estructural que se llama arquitrabe, que viene así. Es el elemento más simple que se lee. O sea, no tiene nada de decoración porque está sosteniendo. Sobre el arquitrabe viene el friso, y el friso sí está decorado. Está decorado con 2 cosas. Unas cosas que parecen 3 líneas así. Si las ubican seguro, es un cuadradito con 3 líneas. Eso se llama triglifo. Y luego hay una escultura junto. Entonces es triglifo, escultura, triglifo, escultura. Esa escultura se llama mestopa. Esas mestopas son donde se encuentran las representaciones védicas de las que les hablé en el Partenón. ¿Ok? Entonces es estilobato, toro, basamento, fuste, capitel, arquitrabe, friso, y después entra el frontón, que ya es el triangulito final de remate del edificio. Cuando uno habla de un orden clásico, habla de que absolutamente todos los elementos que les acabo de mencionar están en orden jónico, están en orden dórico o están en orden corintio. Todos. O sea, el friso, el arquitrabe, el capitel, no solamente es la columna, sino es todo. O sea, desde cómo se desplanta el edificio hasta el fondo. Y eso en el neoclásico fue muy controversial, porque si te movía tantito la columna, todo se movía. ¿Entiendes? O sea, el remate del friso, cómo tenía que yo rematar con el triglifo ya se me había movido 3. O sea, era todo un desastre. Si ahorita es un desastre que te muevan una escalera, por ejemplo, que te movieran 2 centímetros una columna, ya valía todo el edificio neoclásico. El relajo del AutoCAD, ¿no? Exacto. Dibujarlo todo otra vez. Ok, entonces así se lee el Partenón. Ahora, como yo no puedo irme de aquí sin desmentirles cosas, les debo decir que mucha gente dice que el Partenón es matemáticamente perfecto. Es el edificio matemáticamente perfecto. Eso es falso. No es matemáticamente perfecto. Es antropométricamente perfecto. Un chisme histórico es que uno de los mejores amigos de Pericles fue Protágoras. Protágoras era el filósofo que empezó con los sofistas. Y el sofismo parte de que todo está hecho a medida del hombre, y que como todo está hecho a medida del hombre, no hay una verdad universal, sino que la verdad se adapta al hombre. Eso arquitectónicamente se traduce en una antropometría, evidentemente, de que si el Partenón es tan grande, es porque yo quiero que tú, persa, veas lo grande que puedo hacer mi Partenón. ¿Entiendes? No es para Atenea, no es para el dios, no es como la pirámide egipcia que es para... Exacto. Para mostrar su poderío. Exacto. Okay. Pero esa monumentalidad es muy intencionada, porque está hecho a medida del hombre. Y lo segundo es que se permite hacer trucos arquitectónicos que hagan que se vea perfecto. No es matemáticamente. Qué bueno que hablar de eso. Sí. Entonces, uno de los trucos arquitectónicos del Partenón es que el estilobato, o sea, cuando uno ve, hay una deformación visual hacia las líneas horizontales donde las vemos ligeramente pandeadas hacia abajo. Entonces, para que el Partenón se vea perfecto, tiene una ligera panza. Todo el estilobato, todas las escaleras tienen una ligera panza.
que visualmente hace que se vea como una línea recta, pero no es. No lo O es. sea, la pieza no es recta. Lo siguiente es que cuando uno ve una columna muy alta, hay una especie de deformación visual que es como así. O sea, entonces, las columnas todas son gordas en el centro. O sea, todas son Y como- termina, bueno. o sea, Claro, si un uno poquito va más al Partenón, sí se queda como que está pasando, porque se ve, o sea, solamente eso es un remate visual que se tiene desde afuera, pero evidentemente el griego promedio lo veía desde fuera del témenos, ¿no? No estaba ahí pegado al Partenón, ¿no? Claro. Para que me entiendan. Y lo siguiente es que las columnas de, como los extremos, como tienen el peso visual del paisaje, siempre se ven más estrechas. Entonces están sobredimensionadas, son mucho más grandes que las otras columnas. Entonces eso habla de que la proporción áurea no se traduce en todos lados, ¿me entiendes? O sea, se traduce solamente aparentemente, pero matemáticamente no es perfecto. Está hecho para que se vea perfecto. Ok. Que eso a mi parecer lo llega a ser incluso todavía Sí, más es perfecto. muchísimo más complejo. Está muy caro. Pero es que aparte es un dominio de la perspectiva impresionante. Sí, totalmente. O sea, porque una cosa es que digas como, ok, sí puedo trazar las líneas y ya nada más lo construyo, no sé, perfecto, ni modo, yo sé que así dice así. Pero que seas capaz de posicionar a una persona y que dices, ok, en promedio miden esto, si lo ve desde este ángulo, esta distancia y todo, aquí te va a ver la línea. Justo ese lugar en donde se ve plenamente perfecto es subiendo, llegando a la Acrópolis, si mal no recuerdo, antes del templo de Atenea Nike. Ujú. Justo ahí, en donde puedes ver los dos ángulos, he enseñado para que desde ese punto se vea visualmente perfecto. Entonces ahí se ven prácticamente los dos ángulos. Sí, sí, sí. Es espectacular, o sea, hablando ya en este sentido arquitectónicamente que nos tienes apantallados, es impresionante lo que es el Partenón de Atenas. Es muy bonito, es un edificio muy bonito. Pero además como importaba mucho cómo se viera, constructivamente fue súper difícil de hacer. Vitruvio es quien habla de eso. Ahí lo que hacían era, para que no se viera la junta, porque qué clase de dioses somos y tenemos que pegar ahí cosas con Como pegamento. creció. ¿Verdad? Entonces, partían el mármol de una manera que encajara, pero no piensen, no, o sea, literal como que se empotraba. A mí eso es como rompecabezas japoneses que Ajá. tienen una figura geométrica súper compleja y solamente encaja. Y se ve Eso como una era. pieza sólida, ¿no? Exacto. Así se cortaba el mármol. Entonces eran canteros, o sea, súper dotados. Y como temblaba, y no podemos nada más ahí fingir que la geometría nos sostiene No existe. todo, había una grapa de hierro. Había grapas de hierro que estaban cubiertas con otro metal, pues como solamente como para que quedara parejito, ¿no? Y para que fingieran que era mármol, que importaba mucho cómo se veía, ¿no? Pero eso me parece súper inteligente parte de Grecia, porque entienden que el metal ayuda en el sismo. Eso es algo que se entiende mucho después. O sea, Del siglo XX. era flexible. El metal era flexible y ellos entendían que era maleable y que se podía adaptar. Y es contraintuitivo. O sea, a pesar de que Uno fueran de los- maestros como herreros o lo que tú quieras, tú ves y dices como, ¿por qué una pieza de acero va a ser flexible? Pues sí, tú tal vez no la puedes doblar así, pero ya a nivel sísmico te ayuda. Sí, Justo también esto ha sido un problema para el proceso de restauración del Partenón, porque como cada pieza es única al momento de acomodarlas, dices tú, bueno, ¿y cuál chingado se encaja aquí? Entonces, eso es súper bien. Pero Está para que siendo vean un lo bien problema. hecho que está el Partenón no se cayó. O sea, el Partenón no se destruyó. Sí, Lo el Partenón bombardearon. sí, el Partenón está Ese es como el está por la problema. pólvora, o sea. En una guerra lo llenaron, como lo pusieron en almacén de pólvora, dijeron, pues huelen la pólvora. Están bombardeando Atenas, Ajá. sueltan un cañonazo, le dan al Partenón y explota. Sí. Entonces no fuera Tultepec, porque sí. Híjole, no, sí, pero... Me agarraste en curva, no me esperaba. Dios mío. Sí, pero son unos babosos. Y es cuando más coraje te da, porque aguantó, eso fue en siglo XIX. Ajá. O sea, esto aguantó todo este pinche tiempo. Lo convirtieron en un templo, lo convirtieron en una iglesia, le hicieron madre y media, pero aguantó. Y alguien por sus reverendos tanates aventó un cañón, no se lo explotaron. Se la volaron. Sí. Y bueno, esa es la historia de la arquitectura. No, es... A mí personalmente, bueno, el mundo griego me encanta, pero la Grecia clásica es el momento cumbre antes de que todo se vaya al carajo. Literal, porque de ahí es picada y picada mal. Mal, porque llega Alejandro Magno, se va Alejandro Magno y todo se va al carajo. Literal. O sea,
Entonces es el momento para ver y entender lo que fue el máximo esplendor de toda Grecia. Y hablando específicamente en Atenas, ¿y por qué quería hablar específicamente de la Grecia clásica ateniense? Porque al fin y al cabo el apogeo ateniense es en la Grecia clásica. No hubo polis más poderosa en ese momento que Atenas, porque Atenas hizo que literal se la perespararon los persas, literal. Y lo demostraron en toda manera posible, porque dicen, todavía de que soy un chingón bélicamente hablando, soy un chingón con la filosofía, soy un chingón con la arquitectura, soy un chingón con la historia, porque también en la Grecia clásica se da un personaje por ahí un poco relevante, un tal Heródoto, un Heródoto del Carnazo. Podemos ver aquí que de verdad fue el momento en el que dijeron, somos los más chingones y se los vamos a demostrar. Punto. Y faroles a más no poder, porque de verdad siento que por lo menos visualmente podrían ser más humildes, así de que, porque sí no se ponían muchas joyas que digamos, no era muy común. Pero de seguro al momento de tratarlos debían de haber sido inmamables. Sí. O sea, Sí. inmamables totalmente, pero en general es un periodo sumamente bello porque ahí podemos ver lo que puede generar un periodo de paz en la humanidad. Porque al fin y al cabo el siglo de Pericles fue el periodo de mayor pacificación de Atenas. Este momento tuvieron todo el tiempo, porque este tipo de arte, este tipo de tiempo libre para poder decir, si me paro en este lugar, se ve perfectamente bien alineado, así se ve curvo de cerquita. Porque estamos viendo todo el tiempo libre, suena muy raro, pero sí, tenían mucho tiempo libre en esos momentos para poder desarrollar lo que se les daba la bendita gana. Entonces podemos ver uno de los grandes ejemplos y vestigios que tiene la humanidad en su mayor desarrollo. Sí. Es impresionante. O sea, cuando te metes a ver los números y lo que está diciendo Rudy de el Partenón de Atenas, hablando específicamente, porque verdad es intimidante ver lo bien calculado que está todo. O sea, hablando en verdad estructuralmente, hablando en el diseño, de perspectiva, de todos los sentidos, es intimidante, porque dices tú, ay, güey, yo pongo dos palitos y uno así y ya se me cae. O sea, no manches. Y tú que los pegabas con todo. Sí, o sea, lo pegas tú con la boca, todas las cosas. Y aún así se caen esos palitos. O sea, Dios, de verdad, es muy intimidante, pero al mismo tiempo es muy interesante. Y la gran ventaja que tenemos de la Grecia ática clásica es que existen muchas fuentes. Entonces, podemos conocer, a diferencia, por ejemplo, de la Grecia, del Egipto antiguo, que sobre todo del Imperio Antiguo, hablando de las primeras pirámides, que conoce muy poco, tristemente. A diferencia de esto, tenemos una enorme cantidad de fuentes y de vestigios, incluso, afortunadamente, llegan hasta nuestros días, todo puteado, pero llega el Partenón. Tenemos, no, o sea, de verdad, si lo que vemos ahorita intimida, imagínate lo que vieron en la época de esplendor de Atenas. O sea, es maravilloso, es magnífico. Ahora imagínatelo en la noche, alumbrado por la luz de la luna, más los... Dios mío, o sea, solo pensarlo. Pero además, eso de que se imaginen el Partenón de Atenas todo blanco y bonito, eso es mentira. También estaba muy coloreadito. Estaba bien pinteadito. Y dentro del Temenos también había una como escultura de Atenea, que es muy importante, o sea, es una arquitectura igual sobredimensionada, pensando en esto. Y esa, o sea, tenía joyas en los ojos, o sea, para que se viera, pero además tenía como una especie de peluca, o sea, de pelo natural. Sí, era diferente. Sí era flashy. No, claro, para las palateneas era un desfile, iban y cuidaban la escultura, le iban y daban una polidita, o sea, de verdad, eran muy cuidadosos con sus cosas. También respecto a lo que dices del tiempo libre, era un gran momento para ser arquitecto, porque por muy volteado que yo te pusiera el Partenón, si tú como griego me mentabas la madre y entrabas por la entrada siempre, pues al final yo lo hubiera cerrado, ¿me entienden? O sea, que alguien hubiera entrado por esta fachada, habla de que el griego sí se daba el tiempo de darle la vuelta entera al edificio, y de por dónde quiero entrar hoy, así, ¿saben? O sea, sí era un usuario muy activo. El espacio, como sí. O sea, es que actualmente eso no pasa, ¿sabes? O sea, estoy muy traumada de que el arquitecto dice, por favor, juega conmigo, y los usuarios están, no, por aquí. O sea, ustedes lo han visto, de que
cruzan el jardín así en... Ah, claro. Justo sí, eso es algo que me molesta mucho, es como de, te estás ahorrando 5 segundos y ahora Sí, ya no. se ve todo horrible Pero porque son- está todo pisoteado el pasto. Y luego ya tienes que poner una está estúpida erosionado. barda para que no lo pisen y se ve todavía peor. Sigue el camino que te marcaron, o sea. O sea, el tiempo libre también, hablando de diseño urbanismo, del diseño del urbanismo, imagínate tú que en un conflicto bélico lo único que quieres es tragar. Ya no importa lo que suceda con tu ciudad, me vale, quiero comer. Ellos tenían el tiempo libre suficiente para poder salir de la ciudad a hacerse de comer, a prepararse y cultivar. Porque al fin y al cabo, no, o sea, eran grandes fanáticos de caminar. Y el mundo, griego, perdón, en general, se comunicaba por medio de mar o caminando. Punto. Porque además no es como que puedes hacer caminos para andar por ahí con tus carrozas, nada de eso. Sí, no. Porque aparte la carretera es hasta Roma, ¿no? Sí. Sí. Roma, por eso todos los caminos llevan a ser Roma, porque de verdad Roma conecta todo el mundo hasta el día de hoy. Justo, pero pues Es ellos impresionante. estaban Pero unos yo- cuantos siglos antes. Entonces, pues a pata, mijo. Exacto. No, y pues, Maratón es el mejor ejemplo, que se echó 42 en una Hablando de los última- kilómetros. Por supuesto, y llega a Atenas y se pela. Qué lindo. Pues, sí, yo también me hubiera pelado. Es un ¿no? statement. Pero es maravilloso, la verdad. Justo quería hablar de este tema porque es algo muy bonito, es poder ver la Grecia en su mayor desarrollo antes de una decadencia triste, honestamente, lamentable porque la verdad les pasa de todo. Los atenienses son unos tarados al final, porque pero sí es muy bello. Muchísimas gracias, de verdad he sido muy ilustrativo. No sé si tengan alguna duda ustedes dos. Algo que me ha intrigado siempre, corrígeme si me equivoco, pero la proporción áurea es un número irracional, ¿no? Es phi. Es Ujú. 2.63. Ok, pero sí es un número irracional, ¿no? Según yo, sí. Según yo, sí. sí. Continúa. Ajá. Sí, al igual que pi, al Igual igual que que pi, sí. o sea, ¿no les parece asombroso que las matemáticas más exactas o estas proporciones exactas giren alrededor de números irracionales? O sea, porque al menos en mi... No sé, a mi parecer como que, o incluso hasta cuando haces un dibujito o algo en cuadrícula, como que procuras que todo esté algo finito, ¿no? Algo definido, pero que las proporciones que han marcado la arquitectura desde los griegos e incluso mucho desde antes, o sea, siempre son irracionales, o siempre son números infinitos. Entonces, Es eso muy me interesante. parece muy curioso. Ahí podemos ver el dominio y la manipulación que tienen ellos de las matemáticas. O sea, ¿por qué la proporción áurea? Es que en realidad no está... Phi sí lo conocía, pero a la hora de construir, como que la forma de pensar era 2/3, ¿me entiendes? O sea, proporción 2-1. Sí. 2-1, 2-1, 2-1. Entonces eso hacía como la construcción más sencilla. Eran proporciones. No sé si lo sepan, pero actualmente los albañiles, cuando pides un ángulo recto, te dicen, sí, hago 3, 4, 5 por los lados. Es una manera como de ver el número así, totalmente reflejado. ¿Me entiendes? O sea, no es que fuera tan complejo que estaban calculando phi todo el tiempo. Una ciudad que sí es completamente áurea y sí se hace matemáticamente pensando es la ciudad maya de Uxmal. Uxmal tiene el templo de las tortugas y el templo de los sabios, y ese sí era, a ver, esta es la proporción Sí, claro. áurea y así se hace. O sea, está hasta la fracción. En Grecia no era hasta la fracción, pero a nivel constructivo la fracción ya no importa, ¿sabes? O sea, Claro. Sí, no es como que yo vaya a llegar y decir, como, sí. híjole, 1 milímetro. No, Sí, hombre, exacto. chavo, ya, Sacas no, el- ya no fue. No, joven, ¿qué pasó? No, hombre. ¿Tuvo algún comentario, alguna duda, mi querido Diego? ¿O te dejaban apantallado? Es una chingonería, los griegos, insisto, eran faroles a más no poder, de verdad, muy cañón, pero por algo eran ellos. De verdad es impresionante, y sobre todo los atenienses en este momento, te cagas. Es muy cañón lo que logran en este siglo, el famoso siglo de Pericles. ¿Ahora ya ubicas a Pericles? Ya. Por lo menos ya ubicas, ya por lo menos hablamos de lo que tú conoces de Grecia. ¿Tampoco no? Porque antes era como, ¿dónde estoy? Pero es muy, muy bello. Entonces, muchísimas gracias, mi querida Ruby, de verdad. Qué bueno que les gusta. Y gracias a todos los que escucharon, porque de verdad estuvo muy interesante el capítulo de hoy. Les invitamos a que nos sigan en nuestras
bellas redes sociales. No sé si quieres promocionar algo, mi querida Rodi. ¿No? Nada. Yo estoy bien. Dice, yo De no mi me vean. capítulo. Estamos como Contémonos unos podcasts. Si nos escuchan en YouTube, suscríbanse y denle pulgar arriba. Si nos escuchan en otros lados, síganos. No se pierdan ningún capítulo. También sigan a Contémonos Podcast, que está haciendo ahorita contenido sustentable en TikTok y en Instagram también. Está muy divertido lo que está subiendo. Y algo más que quieras decir, mi querido Diego. Ya llegamos a más de 1800 seguidores. Muchísimas gracias. También en TikTok. Entonces se agradece mucho eso. ¿Tú? Yo no, o sea, pero posiblemente para cuando lo estén viendo tú ya estás cerca, Sí, o sea, cerca de los 2000. Hoy que estamos grabando ya superé los 1800. Entonces, ya más adelante esperemos. Pero bueno, Eso me va a salir caro. muy caro, porque además fuiste tú. Pero bueno, muchísimas gracias. ¿Algo más, mi querido Lenin? ¿No? Gracias por todo. Y nos vemos. Felices fiestas. Felices fiestas, próspero 2022. Ojalá nos sigan escuchando ese año y pasen muy buenas fiestas. Entonces, cuídense mucho. Adiós, Chao. cámara. Bye bye.